Profesor César, hemos llegado hasta el final. Gracias, yo creo que la mayoría se quedó hasta el final porque ha sido muy interesante, las respuestas han sido muy jugosas, sustanciosas y con muy buenos datos. Te felicito por eso. Se nota tu pasión por lo que hablas. He visto varias entrevistas tuyas en YouTube y tengo una pregunta personal que hacerte. No te vamos a juzgar. Aquí no juzgamos a la gente. Yo sé que tú no nos juzgas a nosotros porque te he escuchado y siempre te he escuchado hablando desde el respeto, pero también desde los buenos datos. Usted, profesor, siendo que habla tanto de la Biblia, ¿cree usted en Dios? Bueno, la respuesta corta, siempre has visto que vamos andando entre respuesta corta y respuesta larga, pero Sí. es que es así inevitable. La respuesta corta es que lo intento y me gusta pensar que la mayoría de los días lo consigo. La respuesta un poco más larga es que todo depende de lo que entendamos por Dios, porque creo que es una palabra que está en crisis, como tantas otras palabras. Y claro, no es cosa fácil porque he leído múltiples definiciones sobre Dios y no sé definirlo. Sin embargo, sí tengo una cosa clara, sé que tiene que ver mucho más con una experiencia que con una idea. No creo que Dios sea una idea. O sea, hay quienes reducen la fe a creencias o peor, a dogmas poco comprendidos y menos empleados, pero estoy convencido de que la verdadera fe es lo mismo que la confianza, lo que implica un compromiso que empuja a la acción, a comportarse en el mundo de una determinada manera. Me gusta. Por eso podemos hablar de una experiencia y no de una idea o de una entelequia. O sea, las creencias per se son poco importantes. Lo que importa de verdad es cómo esas creencias te llevan a comportarte. Hace no demasiado tiempo me pidieron que hiciera un vídeo sobre si podía definir a Dios, ¿no? ¿Cómo? Decía, me gustaría que definieras a Dios. Y de momento, hoy por hoy, sigo estando de acuerdo con lo que dije entonces. No puedo definir a Dios. Es más, no me fío de quien diga que puede definir a Dios. Yo O tampoco. mejor dicho, no me fío de quien afirme que la definición que él se hace de Dios es Es la lo que correcta. Dios es Ujú. en valores absolutos. O sea, yo personalmente a lo largo de mi vida he pasado por varios estados, o sea, he sido creyente tradicional, he sido ateo recalcitrante, Oh, wow. voy pasando por distintos estadios porque para mí esto es un lentísimo proceso. Pero qué franqueza. Ahora, sí, sí, y también, como te digo una cosa, te digo la otra, lo que nunca he tenido es una vocación. O sea, nunca he tenido una llamada a una experiencia de Dios en concreto, ni a una tradición espiritual determinada. O sea, lo que me apasionan son las religiones, especialmente en su vertiente mítica, en la vertiente de sus relatos. Intento aprender de ellas todo lo que puedo y sí conecto a un nivel muy profundo con lo más hermoso de sus tradiciones. Pero, igual que hay personas que han encontrado la fe y la siguen a través de una experiencia religiosa concreta, a mí eso todavía no me ha pasado. Entonces, actualmente me encuentro en este ignosticismo, ¿no? De que cuando una persona me pregunta esto, pues mi respuesta es siempre la misma. Dime qué significa para ti creer y qué entiendes por Dios y entonces puedo responderte. Pero claro, cuando me hago esa misma pregunta a mí, el significado de creer y de la creencia de momento lo tengo muy claro, pero respecto a mi experiencia de Dios, considero que es un diálogo constante, es un camino, es una variación lenta, pero que no se detiene. Y sí sé que hay una vertiente que me atrae poderosamente, que solamente se puede expresar en el lenguaje poético, ¿no? Como por ejemplo la expresión de San Ignacio de Loyola de que Dios se derrama en el mundo. No, me parece maravilloso. O sea, me atraen las percepciones de Dios que considero bellas, que despiertan en mí el asombro y la maravilla y que me reconfortan el corazón, pero sobre la definición de Dios, si me preguntas, ¿crees en Dios? Te diría, sí, lo intento, creo que la mayor parte del tiempo lo consigo. Si me preguntas, ¿puedes definirlo? Te digo que no. Hoy por hoy mantengo una postura firmemente apofática. Entonces, vivo en una continua paradoja. O sea, tengo claro por ahora qué significa creer. Hay días, muchos de ellos, en los que creo profundamente y otros en los que intento creer, pero no puedo, y además me niego a poner en palabras en qué creo, salvo utilizando el lenguaje poético
del mito. Y con esas Honestidad. poquísimas certezas me voy manejando. Me gusta esa honestidad y además esa capacidad para expresar lo que piensas de Dios. Me gusta mucho. Gracias, profesor. Ha sido un Gracias a privilegio ti.